Buenas noches. A continuación vamos a tratar las ideas de Carl Rogers y Fritz Perls. Carl Rogers fue un psicólogo humanista que nació en Estados Unidos, Illinois. Este es considerado uno de los más grandes exponentes de la psicología humanista, conocido por su método de psicoterapia centrada en el cliente. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre una ama de casa y devota cristiana. Su educación fue directamente en segundo grado, ya que sabía leer incluso antes de entrar al parvulario. Fue a la Universidad de Wisconsin a estudiar agricultura. Más tarde se cambiaría la religión para ser religioso. Durante esta época fue uno de los 10 elegidos para visitar Beijing para el World Student Christian Federation Conference. Por 6 meses, Carl no comentó que esta experiencia amplió tanto pensamiento que a pesar sobre algunas cuestiones básicas de su religión. Después de graduarse se casó con Helen Elliott y se mudó a Nueva York y empezó a acudir al Union Theological Seminary, una famosa institución religiosa liberal. Aquí tomó un seminario organizado de estudiantes llamado Why I'm Entering the Ministry. Debería decirles que, a menos que quieran cambiar de carrera, nunca deberían asistir a un seminario con tal título. Carl nos cuenta que la mayoría de los participantes pensaron que salirse inmediatamente del trabajo religioso. La pérdida de la religión sería, por supuesto, la ganancia de la psicología. Rogers se cambió al programa de psicología clínica de la Universidad de Columbia y recibió su PhD en 1931. No obstante, Rogers ya había empezado su trabajo clínico en la Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children. En esta clínica aprendería la teoría y aplicaciones terapéuticas de Otto Rank, que fue quien le incitaría a coger el camino del desarrollo de su propia teoría. En 1940 se le ofreció la cátedra completa en Ohio. Más tarde, en 1945, fue invitado a establecer un centro de asistencia en la Universidad de Chicago. En este lugar, en 1951, publicó su mayor trabajo, La terapia centrada en el cliente, donde hablaría de los aspectos centrales de su teoría. En 1957 volvió a enseñar en su alma mater, la Universidad de Wisconsin. Desafortunadamente, en este momento había serios conflictos internos en el departamento de psicología, lo que lo motivó que Rogers se decepcionara mucho con la educación superior. En 1954 aceptó feliz una plaza de investigador en California. Allí atendía terapias, dio bastantes conferencias y escribió hasta su muerte en 1987. La teoría de Rogers es de las clínicas basada en años de experiencia con pacientes. Rogers comparte esto con Freud, por ejemplo, además de ser una teoría particularmente rica y madura, y lógicamente construida con una aplicación amplia. Sin embargo, no tiene nada que ver con Freud en el hecho de que Rogers considera a las personas como básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. En otras palabras, considera la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural. Además, tampoco tiene que ver con Freud en el que la teoría de Rogers es un principio simple. En este sentido, no es solo simple, sino incluso elegante. En toda su extensión, la teoría de Rogers está constituida aparte de una sola fuerza de vida, que la llama la tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación innata presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible. No estamos hablando aquí solamente de sobrevivencia. Rogers entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mismo de su existencia, y si fallan en su propósito no será por falta de deseo. Rogers resume en esta única necesidad o motivo todos los otros motivos que los demás teóricos mencionan. Nos pregunta, ¿por qué motivos los demás necesitan agua, comida y aire? ¿Por qué buscamos amor, seguridad y un sentido de competencia? ¿Por qué de hecho buscamos descubrir nuevos medicamentos, inventar nuevas fuentes de energía o hacer nuevas obras artísticas? Rogers responde, porque es propio de nuestra naturaleza como seres vivos hacer lo mejor que podamos. No obstante, las personas en el curso de actualización de sus potenciales
crear una sociedad y la cultura. En sí mismo esto no parece un problema, somos criaturas sociales, esta es nuestra naturaleza, pero al crear la cultura se desarrolló una vida propia. En vez de mantenerse cerca a otros aspectos de nuestra naturaleza, la cultura puede tornarse en una fuerza con derecho propio. Rogers nos dice que los organismos saben lo que es bueno para ellos. La evolución nos ha provisto de los sentidos, los gustos, las discriminaciones que necesitamos. Cuando tenemos hambre encontramos comida, no cualquier comida sino una que nos sepa bien. La comida que sabe mal tiende a ser dañina e insana. Esto que los sabores malos y buenos son nuestras lecciones evolutivas lo dejan claro. A esto le llamamos valor organísmico. Rogers agrupa bajo el nombre de visión positiva a cuestiones como el amor, afecto, atención, crianza y además está claro que los bebés necesitan amor y atención. De hecho, muy bien podría morirse sin esto. Ciertamente fallarían en prosperar, en ser todo lo que podrían ser. Otra cuestión quizás exclusivamente humana que valoramos es la recompensa positiva de uno mismo, lo que incluye la autoestima, la autovalía y una imagen de sí mismo positiva. Incongruencia. La parte que encontramos en la tendencia actualizadora seguida de nuestra valoración organísmica de las necesidades y recepciones de recompensa positivas por uno mismo es lo que Rogers llamaría el verdadero yo o self. En este el verdadero tú, que si todo va bien vas a alcanzar. Por otro lado, dado que nuestra sociedad nos sincroniza con la tendencia actualizante y que estamos forzados a vivir bajo condiciones de valía que no pertenecen a la valoración organísmica y finalmente somos recibidos por recompensas positivas condicionadas, entonces tenemos que desarrollar un ideal de sí mismo, ideal del yo. En este caso, Rogers se refiere al ideal como algo no real, como algo que está siempre fuera de nuestro alcance, aquello que nunca alcanzaremos. Tu ideal del yo. Para definir de esta forma más simple el mismo concepto exclusivamente con fines docentes, aún sabiendo que estos conceptos son etimológicamente distintos según las distintas escuelas psicológicas, debemos considerar una situación amenazante. Por ejemplo, si te han enseñado a que te sientas incómodo cuando no sacas A en todos tus exámenes, e incluso si no eres maravilloso estudiante que tus padres quieren que seas, entonces situaciones especiales como los exámenes traerán a la luz esa incongruencia. Los exámenes serán muy amenazantes. Cuando percibes una situación amenazante, sientes ansiedad. La ansiedad es una señal que indica que existe un peligro potencial que debes evitar. Una forma de evitar la situación, por supuesto, poner los pies en polvorosa y refugiarte en las montañas. Dado que no todo debería ser una opción muy frecuente en la vida, en vez de correr físicamente, huimos psicológicamente usando las defensas. Vamos a hablar acerca de la persona funcional al completo. Apertura a la experiencia. Esto sería lo opuesto a la defensividad. Es la percepción precisa de las experiencias propias en el mundo, incluyendo los propios sentimientos. También comprende la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Los sentimientos son una parte importante de la apertura, puesto que conllevan a la valoración organísmica. Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. La parte difícil es, por supuesto, distinguir los sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subsecuente a cuestiones de valía personal. Vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y ahora. Rogers, siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivimos en el pasado, sino en el futuro. El primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin embargo, eso no significa que no debamos aprender de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o no ni siquiera soñar despiertos con el futuro. Simplemente debemos reconocer estas cosas por lo que son, memorias y sueños, los cuales estamos experimentando ahora en el presente. Confianza organísmica.
Debemos permitirnos el dejarnos guiar por los procesos de evaluación o valoración organísmica. Debemos confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que nos hace feliz, uno de los puntos espinosos de la teoría rogeriana. La gente diría, si no hay problema, haz lo que te surja. O sea, si eres un sádico, haz daño a los demás. Si eres un masoquista, hazte daño. Si las drogas o el alcohol te hacen feliz, vea por ello. Si estás deprimido, suicídate. Desde luego, esto no nos suena a buenos consejos. De hecho, muchos de los excesos de las 60 y 70 fueron debidos a esta actitud. Pero a lo que Rogers se refería es a la confianza en el propio yo, en el sí mismo real, y a la única manera que tienes para conocer lo que es verdaderamente tu self es abriéndote la experiencia y viviendo de forma existencialista. En otras palabras, la confianza organísmica asume que está en contacto con la tendencia actualizante. Libertad experiencial. Rogers pensaba que era irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío. Esto no quiere decir, por supuesto, que somos libres para hacer lo que nos da la gana. Además, rodeados de un universo determinista, de manera que aunque bata las alas tanto como pueda, no volará como super. Realmente lo que significa es que sentimos libres cuando se nos brindan las oportunidades. Rogers dice que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume la responsabilidad de sus oportunidades. Creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás de acorde con esto y participarás en el mundo una persona completamente funcional. En contacto con la actualización, se sentirá obligada por la naturaleza a contribuir a la actualización de otros. Esto se puede hacer a través de la creatividad, en las artes o en las ciencias, a través de la preocupación social o el amor paternal, o simplemente haciendo lo mejor posible el trabajo propio. La creatividad de Rogers es muy parecida a la generatividad de Erikson. Carl Rogers es mejor conocido por sus contribuciones en el área terapéutica. Su teoría ha cambiado de nombres un par de ocasiones a lo largo de la evolución. Al principio la llamó no directiva, ya que él creía que la terapeuta no debía guiar a la paciente, pero sí estar ahí mientras él mismo llevaba el curso de su proceso terapéutico. A medida que maduró en experiencia, Carl se dio cuenta que mientras más directo era, más influía en sus pacientes precisamente a través de esta postura. En otras palabras, los pacientes buscaban una guía en el terapeuta y lo encontraban aunque éste intentara no guiarles. De manera que cambió el nombre a centrada en el paciente. Rogers seguía creyendo que el paciente era el que debía decir que estaba mal, hallar formas de mejorar y de determinar la conclusión de la terapia. Aunque su terapia era centrada en el paciente, reconocía el impacto del terapeuta sobre el paciente. Este nombre desafortunadamente supuso una cachetada en la cara para otros terapeutas. ¿Es que no eran la mayoría de las terapias centradas en el paciente? Actualmente, a pesar de que los términos no directiva y centrada en el paciente se mantienen, la mayoría de las personas simplemente la llaman terapia rogeriana. Una de las frases que Rogers utiliza para definir su terapia es de apoyo no constructivista, y se apoya en la analogía de aprender a montar en bicicleta para explicarlo. Cuando ayudas a un niño a aprender a montar en bicicleta, simplemente no puedes decirle cómo. Debe tratarlo por sí mismo. Y tampoco puedes estarle sujetando para siempre, llegando a un punto donde sencillamente le dejas sostenerse. Es lo mismo en la terapia. Si la independencia es lo que quieres que un paciente logre, no lo logrará si se mantiene dependiente de ti como terapeuta. Los pacientes deben experimentar sus introspecciones por sí mismos. En la vida cotidiana, fuera de la consulta del terapeuta, un abordaje autoritario en la terapia parece resultar fabuloso en la primera parte de la terapia, pero al final solo crea una persona dependiente.